Y le quiero contar otra historia que me pasó, me sucedió. Yo trabajaba como profesora hace muchos años, cuando me dio esa anorexia, ese estrés y todo eso. Y resulta que trabajé los dos últimos años que ya trabajé, que después no trabajé más. Resulta un profesor muy envidioso, muy envidioso. Pero ya mi corazón, Dios lo había trabajado. No le tenía rabia. Al contrario, tenía compasión. Y papito Dios me dio una, bueno, digamos así, inteligencia. Tampoco me la voy a dar, ¿sí? Pero fui muy buena para dirigir, es decir, para coordinar, para tener manejo de grupo. Y yo podía dirigir ese colegio, tenía 700, 800 alumnos. Y este profesor ya era más antiguo que yo en ese colegio. Pero los dueños vieron como ese potencial, porque ¿sabes qué? Que cuando tú estás con papá, todos ven tus bendiciones, ven tus cualidades, tus fortalezas. Y por ahí puedes trabajar. Claro, y el dueño del colegio vio eso en mí y me puso de coordinadora. Pero este hombre no sabía que yo era una hija de Dios y que yo le trabajaba a papito Dios. Resulta que empezó a hacer como una polémica con los alumnos, empezó a ponerlos como en contra mía. Sí, porque él anhelaba mi puesto. Tú no sabes que a veces en los grupos de trabajo hay gente que te envidia y tú no lo sabes. Hay gente que quiere el puesto que tú tienes, como si eso fuera tan fácil uno tener un puesto de eso. Y uno dice, bueno, pero cójalo. Pero a veces no se trata de uno, es que Dios quiere que honrar a sus hijos. Y este hombre no sabía que yo era la coordinadora. Y un día vi una bulla y un desorden y yo fui a mirar, ¿sí? Y él no sabía que yo era la coordinadora. Y le digo, y dice, ¿y esta mujer quién la mandó a llamar? ¿Quién la mandó a llamar a ella? Y dicen los alumnos, profe, es que ella es la coordinadora. Y este hombre buscó y me buscó la caída y me buscaba la caída, pero él no sabía que yo era una mujer de oración, ¿sí? Una mujer metida con papá. Yo a él no le tenía ni rencor ni rabia, me daba era como pesar y tristeza de ver que podíamos trabajar bien como compañeros, bien, ¿sí? Y él no quería, él quería era el puesto, ¿sí? Porque él era más antiguo. Pero miren cómo es papá de hermoso. Dios lo pone a uno en sitios donde uno menos cree, ¿sí? Porque papá sí conoce, ¿sí? Y nos valora. Dios conoce el potencial que tenemos cada uno y Él no se salta. Y este hombre hizo cosas para que me echaran, ponía cascarita, ponía a los alumnos en contra mía, pero ¿saben qué? Los alumnos me amaban, los alumnos me buscaban, porque yo era muy bien con ellos. Yo no era tirana, era muy flexible, sí, tenía mi carácter, pero era muy flexible con los alumnos. Y cuando vengo a ver que este hombre está haciendo cuenta, los alumnos me cuentan. Este hombre hizo tantas cosas para que me echaran, ponía a los alumnos en contra mía, pero sabe que los alumnos me querían mucho, ¿sí? Porque ellos pasaban siempre por mí. Cualquier problema que había o hubiera en el colegio tenía que estar yo. Entonces Dios me había dado como ese discernimiento para decir sí, sí, o no está mal hecho, no está mal hecho. Y me fue muy bien. Pero este profesor no se quedaba quieto. Era insistente de buscarme la caída para que me echaran. ¿Y qué hice yo después que me contaron? Porque yo le pregunto al rector, profe, ¿por qué se fue el profe? Y él me dijo, usted no sabe que estaba buscándole la caída a usted, ya era una vaina y una molestadera que un día resulta de que se le dio un dinero y no se sabe qué hizo con el dinero ajeno. Entonces él no quiso responder por el dinero, que prefería irse. Entonces él se fue. ¿Verdad? Y yo no sabía todo eso. No, eso pasó en un día. Y eso fue un momentico y él renunció y se fue. Pero yo les estoy hablando así, oyeron, como cortando la cuestión, porque fue insistente. La persona fue muy insistente, ¿sí? Porque él quería el puesto. Y como vio que no fue así, se dio por vencido. Quizás qué error cometió. Dicen que fue un dinero. Pero miren cómo pelea papá Dios por uno. Cuando uno se deja dirigir por papá Dios, cuando uno se alinea con Él, lo saca en victoria y yo le agradezco tanto. Por eso es que te cuento las historias, porque me pasaron tantas y las voy a estar contando. Bye, bye.